Génesis capítulo 22, versículo 1, es el texto en el cual nosotros hoy día vamos a meditar. Pueden tomar asiento, por favor. Busquemos en nuestras Biblias Génesis. Vamos a guardar silencio, por favor. Vamos a guardar silencio. Es el tiempo que vamos a escuchar la palabra del Señor. Génesis capítulo 22, versículo 1. Está fácil encontrar el pasaje. Primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 22, versículo 1. Si usted ve que alguien que está a su lado no tiene Biblia, quizás se pueda acercar y juntos podamos meditar en la palabra del Señor. Génesis capítulo 22, versículo 1. Hoy día en nuestra serie Personajes de la Biblia vamos a estudiar un poquito más de la vida de Abraham. Y vamos a estudiar una etapa de la vida de Abraham, y el mensaje de esta mañana trae como título Intercambio Divino. Intercambio Divino. Génesis capítulo 22, versículo 1. Ya usted que hoy día ha venido con sus cargas propias de la vida, los afanes propias de la vida, con enfermedades propios de la vida, con sus planes, sueños, proyectos propios de la vida, me gustaría decirte que Dios tiene una palabra para ti. Yo no sé qué es lo que tú necesites, yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu situación, qué es lo que tú esperas, pero sí sé que Dios tiene algo especial para ti en esta mañana. Cuando estamos con Dios no hay domingos cualquiera. Cuando estamos con Dios no hay domingos más. Cada día es un día en el que el Señor nos habla. El profeta dice: nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Así que hoy día vamos a leer Génesis capítulo 22, versículo 1. La palabra del Señor dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, empacó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el fuego, y para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Vamos a orar un minuto, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana. Usted sabe que la Biblia no es un libro más. Cuando usted lee la Biblia, no es un libro cualquiera. La Biblia es un libro espiritual, porque las palabras que Dios te da llegan hasta tu espíritu y pueden transformar tu forma de pensar, tu forma de ser y tu forma de comportarte. Pero para recibirla, tenemos que pedirle a Dios que nos dé el entendimiento. ¿Me ayudarías a orar un minuto? Por respeto, no sé si puedes cerrar tus ojos, agachar tu cabeza. Y vamos a pedirle a Dios que en esta mañana pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Oremos, por favor. Señor, en este tiempo todos juntos venimos y hacemos lo que hacen millones de personas alrededor del mundo en este mismo instante: abrir tu palabra y pedirte que por favor puedas hablar a nuestra alma inquieta, sedienta, que siempre busca algo para llenar ese vacío que tiene en su corazón. Hoy día, Señor, queremos escucharla, recibirla, alimentarla. Y queremos, Señor, que cada cosa que tú nos digas pueda hacer no solamente sentido, sino que pueda hacer una huella tan grande que produzcas cambios en cada uno de nuestros corazones. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El título del mensaje de esta mañana es Intercambio Divino. Un intercambio, según el diccionario, es un cambio de cosas entre 2 o 3 personas o más, de tal manera que ninguno de los dos salga perdiendo. Yo no sé en qué momento de la historia comenzó lo que se llama el trueque. Quizás no había moneda, quizás no había un parámetro cómo seguir, pero yo te daba algo y tú me dabas otra cosa a cambio y los dos quedábamos contentos. ¿Qué cosa habíamos hecho? Un intercambio. En la historia universal hay intercambios sumamente injustos. En la historia universal hay intercambios sumamente absurdos. Te pongo un ejemplo, a ver si tú me puedes entender. Cuando los españoles fueron y conquistaron Sudamérica, uno de los sitios que llegaron fueron a Perú. Ahora, ¿cómo fue que un promedio de 150 personas pudieron conquistar
a un emperador llamado Inca que tenía miles de súbditos a sus pies. 150 contra miles. ¿Cómo 150 personas pudieron conquistar un imperio que se construyó en cientos de años? La respuesta, según los historiadores, es por esto. Un muchachito sirvió de intérprete para que los españoles pudieran comunicarse con el Inca. El muchacho quedó encantado con dos cosas que les enseñaron los españoles. Lo primero, unos pequeños espejitos en los cuales él podía ver su cara. Este muchacho quedó tan encantado que le prometió a los españoles que si le regalaban los espejitos, él iba a hacer todo lo posible para que ellos pudieran llegar al Inca y derrocarlo. La segunda cosa que fascinó a este muchacho fue una máquina que él conocía como la máquina que hacía jóvenes. ¿Qué cosa le habían enseñado? Una navaja de afeitar. Entonces él veía que un español era barbudo, con apariencia de una persona mayor, y que cuando se comenzaba a pasar la navaja quedaba joven, porque quedaba su cara totalmente lisa. Entonces los españoles le ofrecieron que le podían vender esa máquina de hacer joven a la gente si él les hacía la facilidad de llegar al rey. Y con ese intercambio desigual, par de espejitos y una cuchilla, se entregó prácticamente todo un imperio a los españoles. Otro intercambio desigual de la historia, te lo quiero explicar. El estado más grande, ya que estamos hablando de la Semana de Independencia de los Estados Unidos, de los 50 estados de Estados Unidos, ¿tú sabes cuál es el estado más grande que tiene Estados Unidos, no? ¿Alguien sabe? ¿No es Texas? Tampoco es California. Alaska. ¿Ok? Alaska pertenecía a los rusos. Alaska es tan grande que dentro de Alaska entra Texas, California y Montana, todo junto. Imagínate el tremendo tamaño que tiene. Ahora, en el año 1867, el emperador ruso Alejandro II le vendió a los Estados Unidos todo el territorio de Alaska. ¿Sabes cuál es la extensión del territorio de Alaska? 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Eso es. Ahora, ¿cuánto le costó a los Estados Unidos? La astronómica suma de $7 millones. Imagínate ese tremendo intercambio. Te doy 1.000.000 de kilómetros cuadrados y tú dame solamente $7 millones. Un intercambio desigual. ¿Okay? Hoy día vamos a hablar acerca de un intercambio. Un intercambio injusto, un intercambio desigual. Un intercambio que marcó la historia no solamente del Antiguo Testamento, sino que marcó un precedente de lo que iba a ser después la vida de la fe. Nosotros vemos en Génesis capítulo 22, versículo 1, vamos a leer el pasaje que estábamos leyendo al comenzar el servicio. Génesis 22, 1 dice: aconteció después de estas cosas que Dios le probó a Abraham. La pregunta vendría a ser: ¿qué cosas son las que pasaron? Porque el pasaje comienza diciendo: aconteció después de estas cosas. ¿Cuáles fueron estas cosas que pasaron para llegar a Génesis capítulo 22? Entonces me gustaría decirte algo. Primero, Dios llamó a Abraham sin saber quién era Dios, sin saber a dónde iba a ser dirigido por Dios y sin saber exactamente quién era Dios, ni lo que quería. Entonces Dios llama a Abraham en Caldea y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y te llevaré a la tierra que yo te mostraré. Y como dice la Biblia en Hebreos capítulo 11 versículo 6, con la fe uno agrada a Dios. Entonces Abraham salió de su tierra sin tener ningún precedente de Dios, creyéndole a Dios, y salió camino con toda su familia, con todo su ganado, con todos sus esclavos y con algunos parientes, y fue camino hacia la tierra que Dios le había prometido. Entonces, la Biblia dice que Abraham fue el amigo de Dios. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia.
Entonces Abraham seguía a Dios en su camino, pero Abraham tenía una petición, un dolor. Abraham tenía un pedido. Tenía algo que por más que le pasaba, eso marcaba su corazón. Así como tú. Yo sé que tú sigues a Dios. Yo sé que tú quieres seguir adelante en la vida de fe y por eso estás acá. Pero muchos de nosotros tenemos una petición que vamos cargando años. Muchos de nosotros tenemos un pedido que vamos arrastrando durante mucho tiempo. Y a pesar que podamos vivir los momentos más felices de la vida, siempre esa petición estaba allí. Pero como dice la Biblia, como el Padre se compadece de los hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. El pedido de este hombre de fe llamado Abraham es que su esposa no podía tener familia. Cuando tenía 75 años, Dios le dice a Abraham: Abraham, yo sé tu pedido. Yo sé que lo que tú quieres es tener un hijo. Yo te prometo que de tu descendencia no solamente vas a tener un hijo, sino que de allí va a salir toda una nación. Y efectivamente, Dios le dio a Abraham el hijo que él tanto esperaba. Pero después de 25 años de espera. Dios le prometió a Abraham a los 75 años que le iba a dar el hijo. Y el hijo llegó cuando Abraham tenía 100 años. Pregunta: ¿cuánto tiempo estarías tú dispuesto a esperar por una promesa que Dios te da? 3 semanas, 2 meses. Abraham esperó 25 años. A los 25 años fue papá, ¿cierto? Ya no sé si le decían bisabuelo o papá, pero Isaac, no sé cómo le decía a Abraham. Ahora, acá pasa algo especial. Génesis capítulo 22. Abraham tenía el hijo. Abraham tenía ese pedido que Dios le había dado. Abraham tenía todo. Abraham era rico. Abraham tenía, si lo traemos a tiempos actuales, casa, cuenta de banco, tenía carros, tenía sirvientes, tenía empleados y tenía el hijo por fin. ¿Ok? Pero cuando Abraham tenía 115 años, Dios, dice el versículo 1, decide probar a Abraham. Y dice que en el versículo 1 Dios le dice: Abraham, así como hablaba, como dice la Biblia, en el principio era el verbo, y el verbo era la palabra. Dios antes hablaba por la palabra. Abraham. Y había ese contacto directo, ¿no? Y Abraham le dice: sí, Señor. Versículo 2, Dios le dice a Abraham: toma tu hijo, tu único, Isaac, y encima le dice: al que amas. ¿Y sabes qué? Ponlo en un sacrificio, enrédalo ahí, amárralo a unas tablas, y allí mátalo y sacrifícalo. Y miren lo que dice el versículo 3, que y Abraham, sin dudar, sin reclamar, sin decirle un porqué a Dios, se levanta muy de mañana e hizo todo lo que tenía que hacer para cumplir lo que Dios le había pedido. Mire el orden de Dios para hacer las cosas. Escúchame. Primero, llama a Abraham. Después, responde con fe. Después le provee todo lo que necesita. Y por último, le prueba. Te repito: llamado, fe, provisión y prueba. Llamado, fe, provisión y prueba. ¿Podrás repetirlo conmigo? Llamado, fe, provisión. A todos Dios nos busca. Tú respondes con fe. Estás acá. Pero muchas veces cuando Dios te da algo, después te lo pide. Y después te prueba. Pastor, ¿Dios prueba? Claro que prueba. Pastor, ¿Dios tienta? Dios no tienta. Prueba es muy distinto a tentación. Te voy a explicar qué es una prueba. Una prueba es algo que viene de afuera tuyo. Una circunstancia, un momento difícil, un andar de la vida, un imprevisto. En la vida hay 2 cosas, hermanos: los previstos y los imprevistos. Como la palabra dice, prever. O sea, tú antes de que pase ya lo estás viendo, estás previniendo.
Pero a veces hay cosas que vienen por la espalda, cosas que no pudiste ver, cosas que no estaban en tu visión. Un imprevisto. Un imprevisto es una prueba. Y una tentación es como dice Santiago 1:18, porque Dios no tienta a nadie, porque cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido y tentado. Entonces la tentación viene de adentro y la prueba viene de afuera. Ahora, ¿para qué nos prueba Dios? Dios nos prueba para darnos ascensos en la vida. Tú estás pasando alguna circunstancia difícil. Si tú la pasas, Dios te puede dar algo más. Porque la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, yo le pondré en lo mucho. Yo tenía un jefe que tenía esta costumbre. Él decía, yo quiero ascender a alguien y ¿saben qué cosa hago? Le pongo un poco de dinero en un rincón de la oficina. Si no lo agarra o si lo devuelve, es un muchacho digno de confianza. Este merece el ascenso. Y esa era la costumbre que él tenía. Y solamente los que pasaban esa prueba eran los que ascendían en su compañía. Las pruebas son necesarias y las tentaciones son inevitables. Dios te puede meter en pruebas con el propósito de que tú puedas crecer. Pero en las tentaciones muchas veces uno mismo se mete. Cuando tú sientes algo malo, cuando tú tienes un deseo inadecuado y tú mismo le vas haciendo espacio a ese deseo, eso es una tentación. Ahora, Abraham fue probado de la noche a la mañana, cumpliendo su vida de fe, siguiendo adelante, contento con su hijo de 15 años. Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Ahora yo quiero que ese muchacho que yo te di milagrosamente, ahora lo entregues y lo mates y lo sacrifiques para mí. Dios nos prueba muchas veces, hermanos, en la abundancia. Dios nos prueba a veces en la escasez, pero mayormente Dios nos prueba en la abundancia. Cuando tienes el trabajo, cuando tienes un poquito de plata, cuando las cosas van saliendo como tú quieres, cuando ya estás estable, cuando tú crees que puedes solo, cuando tú crees que ya sabes cómo andar en la vida, allí viene la prueba. Para que te acuerdes lo frágil que eres. Pero la Biblia dice que en todas esas cosas que nosotros podemos pasar en la vida somos más que vencedores. ¿Tú has visto la marca de zapatillas que se llama Nike? ¿Okay? Nike es una palabra en griego y significa super archi vencedor, demasiado vencedor. Y los que crearon esas zapatillas agarraron esa palabra del griego original. Y esa palabra griego es la que aparece en Romanos 8:28, que dice, antes en todas estas cosas somos Nike en el Señor. Somos Nike. ¿Ok? Y usted es archi super vencedor en las cosas de Dios. ¿Cuántos de ustedes tuvieron COVID? A ver, levanten la mano. ¿Venció o no venció? Usted es un vencedor. ¿Ok? Algunos dicen, pastor, yo vencí 4 veces por lo menos, ¿no? Me dio la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, me dio toda. Entonces, Dios muchas veces te va a probar cuando tú menos lo esperas. Pero Dios te prueba a veces para hacerte entrar en sentido. Versículo 2 le dice, toma a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es interesante saber que Dios le pide a Moisés que lleve a Isaac hasta Moriah. Moriah era un monte y la palabra Moriah es muy significativa porque Moriah significa Dios proveerá. Entonces Dios le dice a Abraham, lleva a tu hijo Isaac, llévalo hasta ese monte y ¿sabes qué? Llévalo hasta el sitio que se llama Moriah, porque allí Dios proveerá. Ahora, en el tiempo de Abraham, no era descabellado entregar a los hijos. Muchas religiones de ese tiempo te decían que para calmar la ira de los dioses, tenías que entregar a tus hijos, tirarlos al fuego, tirarlos a un precipicio, matarlos. Esa era una forma que muchas religiones paganas entendían como una forma
de calmar la ira de Dios. Cuando habían desastres, cataclismos, inundaciones, tormentas severas, los seres humanos en ese tiempo pensaban que Dios estaba molesto contra ellos. Y una de las formas que ellos creían era que entregando a sus hijos podían calmar la ira de esos dioses. Entonces, para Abraham quizás no fue tan extraño como para nosotros puede sonar que le entregue a su hijo. Y dice la Biblia que Abraham fue con 2 de sus criados, fue al pie del monte Moriah y les dice, vamos a ver en el versículo 25. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Qué interesante, hermanos. Dios le dijo a Abraham que vaya y entregue a su hijo. Abraham toma a Isaac y le dice a sus criados que van con él, hasta aquí nosotros vamos. De aquí para adelante yo subo con Isaac. Y le dice, iremos, adoraremos, pero también le dice, y los 2 vamos a volver. ¿Y sabes por qué? Porque en Hebreos capítulo 11, versículo 17 dice lo siguiente. No sé si lo puedes buscar, por favor. No muevas Génesis 22, vamos a buscar Hebreos 11, 17. Y vamos a ver la explicación que da el apóstol acerca de la actitud de este hombre de fe. Hebreos capítulo 11, versículo 17. Hebreos 11, 17 dice, ¿cuál fue el corazón de Abraham cuando comenzó a subir ese monte entregando a su hijo? Hebreos 11, 17. ¿Lo tenemos? Si no lo tiene, no se preocupe, yo lo voy a leer. Usted escuche, voy a tratar de leerlo de una manera pausada para que usted pueda entender el pasaje. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía a su único hijo, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Escuche bien el versículo 19. Pensando Abraham que Dios es poderoso para levantar de aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Escúchame, te quiero explicar qué cosa pasaba. ¿Sabes qué pensaba Abraham? Abraham pensaba que él iba a subir con Isaac, que él iba a poner todo, que iba a poner encima el muchacho, que lo iba a atar, que lo iba a matar. ¿Y saben qué cosa pensaba Abraham? Que Dios iba a resucitar a Isaac y se lo iba a devolver. Ese era el pensamiento de él. Y hermanos, Abraham es un caso extraordinario en la Biblia, porque Abraham creyó cosas que nadie le había enseñado, y las creyó porque sabía con qué Dios estaba tratando. Yo te he dicho muchas veces que Abraham hizo la primera oración por sanidad en la Biblia. ¿Quién le enseñó que Dios sana? Nadie. Pero él conocía a Dios y le dijo a un faraón, tu esposa está enferma, déjame orar a Dios para que Dios sane a tu esposa. Y Abraham ora por salud. La primera oración por sanidad. Segundo, Abraham le dio los diezmos a un hombre, a un sacerdote que se le apareció, que se llamaba Melquisedec, y le dice, esto es para Dios. No había ninguna enseñanza acerca del diezmo. La ley que pedía el diezmo vino cientos de años después. ¿Quién le enseñó a Abraham que tenía que diezmar? Nadie. A él le nació del corazón entregar su diezmo. ¿Quién le enseñó a Abraham que Dios resucitaba? Nadie. Pero él sabía que Dios era tan poderoso que aún matando a Isaac, él podía resucitar a su hijo de los muertos. Y cuando tú conoces realmente quién es Dios, cuando tú tienes una relación con Dios, tú puedes confiar en que a pesar de los problemas más difíciles de la vida, Dios puede hacer lo que tú no puedes hacer. Pero yo te quiero pedir un favor. Cuando Dios trabaje, tú no lo interrumpas a Dios. Yo tenía un pastor que me decía, Fernando, por favor, no te metas, no le interrumpas a Dios. Déjalo que Él trabaje. Porque a veces yo tenía mis peticiones y yo quería meterme en el medio. Yo quería insistir, yo quería hablar, yo quería hacer. Y el pastor me dice, cuando tú te metes, estás interrumpiendo a Dios. Y Abraham sabía quién era su Dios. Abraham sabía la calidad de Dios con la que estaba trabajando. Y entonces Abraham comenzó a subir. ¿Sabes cuántos días demoró en subir eso? 3 días.
3 días subiendo, 3 días pensando, quizás cantando, quizás llorando, agarrando la mano de su hijo. Y entonces dice que en el versículo 6, seguimos avanzando un poquito, Génesis 22, 6, tomó Abraham la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos se fueron juntos. Entonces habló a Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo. Isaac le dijo: Papá, acá está el fuego, acá está la leña, pero ¿dónde está el cordero? Él había visto muchas veces que su padre ofrecía altares, holocaustos, sacrificios. Hemos estado hablando desde la semana pasada, los 5 altares que Abraham hizo en cada ciudad donde él se estacionaba. Isaac miraba cómo el papá ofrecía sacrificio a Dios, pero en este sacrificio faltaba algo. Estaba la leña, estaba el fuego, estaba el altar, y le dice: papá, yo creo que te has olvidado algo. Estamos hace 3 días caminando, pero yo creo que tú estás viejo allá. No, tienes 115 años, ¿cierto? Entonces me parece que te olvidaste algo. Te olvidaste el cordero. ¿Por qué no bajamos de nuevo y buscamos el cordero? Y Abraham le dice: no, un ratito. Acá hay un problema, hijo. ¿Cuál es el problema, hijo? Mírame a los ojos. ¿Sabes qué? El cordero eres tú. La pregunta es: ¿tú entregarías lo que más amas a Dios? ¿Se lo dejarías en su altar y te olvidarías de eso solo por obediencia? Y la Biblia dice que Isaac en ningún momento se quejó. Isaac no salió corriendo. Isaac no dijo: de esta me escapo yo, porque el viejo se volvió loco de tanta vejez que tiene, ¿no? Isaac se quedó y obediente siguió subiendo. Dice versículo 8, iban juntos. Versículo 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña y ató a Isaac. Mire que él iba avanzando en el proceso. Lo echa a Isaac, le dice: no te muevas, hijo, perdóname, Dios me ha dicho que haga eso contigo. ¿Pero por qué, papá? Dios sabe por qué. Tú solamente confía, tú solamente obedece, tú solamente cree que Dios va a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Si Dios permitió que yo te conociera, que Dios te tuviera, que de 15 años yo te gozara, Dios sabe por qué pide las cosas. Porque ¿sabes qué? Mientras más grande sea tu prueba, más grande será tu bendición. Y no importa lo que hoy día sufras, mientras más grande tu prueba, más grande va a ser tu bendición. No importa las dificultades que pases en tu vida, mientras más grande es tu prueba, más grande va a ser tu bendición. Así que aguanta un poquito más. Sigue en obediencia. No te canses. Dios está en el medio, y si Dios está en el medio, Dios sabrá cómo responder. Versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, cuando ya estaba ya a punto de meter el cuchillo en el cuerpo de su pequeño hijo, un ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham. Y él dijo: heme aquí. Versículo 13, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. ¿Por qué? ¿Puede leer lo que dice ahí? ¿Por qué? Porque ya conozco que temes, porque no me rehusaste a tu hijo, tu único. Dice el versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Dios proveerá. En algún momento de la vida, hermanos, Dios te va a preguntar: ¿qué es lo más importante para ti?
las bendiciones de Dios o el Dios que da bendiciones? Para usted que está andando en la vida y que lucha y hace su esfuerzo y está andando día a día, trabajando, haciendo un futuro, labrando, esperando que todo salga bien, que tus hijos puedan estudiar, que tú puedas comprar tu casa, que tú puedas salir adelante, que tu situación legal se arregle. Para usted que está andando en la carretera de la vida, me gustaría que sepas que no solamente estás andando en una carretera, sino que también toda carretera tiene señales. En las carreteras más grandes que hay en Estados Unidos, yo no sé si usted sabe, por ejemplo, ¿conoce usted la ruta 80 acá en Nueva Jersey? Ok, la ruta 80 comienza al norte de Estados Unidos. Ahora, la ruta 80 va de este a oeste. Si tú sigues por la 80 West, ¿tú sabes dónde terminas? En San Francisco, en el Golden State. Hasta allí llega. Si tú sigues por el New Jersey Turnpike, ¿conoces esa carretera? Y tú le das de frente sin parar y sigues todas las señales del Turnpike, ¿sabes dónde vas a llegar? Hasta Florida, hasta el último rincón, hasta más abajo, hasta Los Cayos. Porque en toda carretera hay algunas señales. Primera señal que hay en una carretera: límite de velocidad. En algunas señales te va a decir: anda a 40, anda a 60, anda a 70. Y tú tienes que respetar la velocidad que hay. En la vida no siempre podrás correr, pero en la vida no siempre podrás ir tan despacio. Tienes que dejarte guiar por las señales que Dios te pone en el camino. En una carretera aparece otro tipo de señal: ya falta poco para que llegues a tal sitio. Otra cosa que hay en las carreteras es una señal de salida. ¿Cómo puedes hacer una vuelta? ¿Cómo puedes llegar a un sitio? ¿O cómo puedes descansar en un sitio? Y en la carretera de la vida, Dios te va a permitir de que tú sigas las señales que Él te va poniendo en el camino. Pero sí te pido de favor, confía en que en cada cosa donde tú estás, Dios te va a poner. Dios va a estar contigo. Ahora, esta historia de Abraham es la historia más importante del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era un precedente de lo que Dios iba a hacer después en Jesucristo. La Biblia dice que todos nosotros merecíamos la muerte. Tú sabes que si yo pusiera en un video cada una de las cosas malas que tú has hecho en tu vida, yo pienso que yo voy a decir: y ahora el video de Jorge Luis aquí que va a salir adelante. Jorge Luis yo creo que es el primero que saldría corriendo por ahí, porque nadie quiere que sepan las cosas que ha hecho escondidas, las relaciones que ha tenido escondidas, las mentiras que ha hecho escondidas, los lugares a donde ha ido escondidas, las cosas y situaciones que ha hecho cuando no estaba en su sano juicio. Nadie quiere que lo expongan, pero todas esas cosas que tú sabes y nadie sabe es lo que Dios llama pecado. La Biblia dice que por nuestro pecado todos nosotros estábamos alejados de Dios. Y escúchame algo: la religión tradicional nos enseña que nosotros somos gente buena, que a veces hacemos algunas cositas malas. Pero la Biblia nos enseña lo totalmente opuesto. Nosotros somos malos haciendo algunas cositas que a veces son buenas. Porque a nosotros nos nace hacerlo mal. A nosotros tenemos ese deseo en el corazón de hacer cosas indebidas. Y si las leyes no nos frenaran, si no hubiera policía, si no hubiera cárcel, si no hubiera pena para todas las cosas que hacíamos, este mundo sería un desastre. Si al ser humano le dejaran hacer todo lo que puede hacer, realmente este mundo sería un desastre. Y la Biblia dice: vuestros pecados, vuestras faltas, esas cosas escondidas han hecho separación entre Dios y tú. Ahora, ¿qué es lo que tú te mereces? La Biblia dice que la paga de nuestras maldades es la muerte. Y cuando Dios nos ve así, alejados de Él, separados de Él, ¿sabes qué cosa hace Dios? Dios hace
como hizo con Isaac. Isaac es una figura de lo que es Cristo. Isaac fue el hijo único de Abraham. Y Jesús fue el hijo único de Dios. Abraham se demoró 3 días hasta entregar a su hijo Isaac. Jesús estuvo 3 días hasta esperar la resurrección. Isaac estuvo sobre la leña esperando ser muerto. Él se entregó a la muerte. Y Cristo estuvo sobre un madero, sobre una cruz, entregándose. Porque yo te digo algo, a Jesús nadie lo mató. Él se entregó. El Señor Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo por lugar. Y en Hebreos 9:28 dice, Cristo se ofreció en sacrificio una sola vez para quitar los pecados del mundo y aparecerá por segunda vez para que todos aquellos que lo conocen lo vean. Así que quería explicarte algo. Tú sabes para qué vino Jesús a este mundo. No vino para que tú lo veas en Semana Santa en una cruz y digas, oh pobrecito, lo agarraron los romanos y lo mataron. Una señal y te vas. Eso no es el propósito de Cristo venir a la cruz. El propósito de Cristo venir a la cruz es que Dios estaba cansado de la maldad del ser humano. Y Dios estaba decidido a exterminar a todos los seres humanos. Y el Hijo dijo, espérame un ratito, no lo castigues a ellos. Yo me pongo en lugar de ellos. Y pon toda tu ira sobre mí. Por lo tanto, lo que más sufrió Jesús en la cruz no fueron los clavos, no fue la corona de espinas, no fue la burla de la gente que estaba alrededor de él, no fue la lanza que cayó en un costado y lo hizo botar agua por esa tremenda presión que tenía su corazón. El mayor dolor que pasó el Hijo de Dios fue que la ira de Dios por el pecado de todo el mundo cayó sobre él. Y así como Dios puso un carnero para ponerlo en lugar de Isaac, Dios puso a Jesús para ponerlo en lugar tuyo. Así que cada vez que veas esa imagen de Jesús ahí, te vas a dar cuenta que hubo un glorioso intercambio. Saliste tú del medio y Dios puso a su Hijo. Los romanos en la antigüedad tenían una ley que decía, cuando hay una persona condenada a muerte, la única posibilidad de que esa persona se salve es que el juez diga, Fernando Ganosa, totalmente, recontra culpable. ¿Ok? Ahora, condenado a muerte. ¿Hay alguna persona en este auditorio que quisiera dar su vida en lugar de Fernando Ganosa? Y si alguien levantaba la mano y se ponía allí, Fernando Ganosa salía libre y a ese que levantaba la mano lo mataba. Y la historia universal nos cuenta de que muy raras veces, ¿no? A veces el cariño de un padre, de una madre, hacía que alguien levante su mano y un hijo pueda salir libre con tal de que un padre pague la pena. ¿Qué había pasado allí? Un intercambio. Había salido uno para meter a otro. El justo pagaba el pecado que debió pagar el pecador. Y eso es el intercambio que hace Jesús con nosotros. Romanos capítulo 8, versículo 6 dice, cuando éramos débiles en la carne a su tiempo, Cristo murió por los injustos. Difícilmente podría morir un justo por un injusto, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso fue que vino Jesús. Jesús vino a ponerse en lugar tuyo. Y Jesús fue herido para que tú no lo fueras. Jesús fue lacerado para que tú no lo fueras. Para calmar la ira de Dios. Para que la justicia de Dios se cumpla en alguien. Y cuando nosotros entendemos que alguien murió por ti, y que alguien se entregó por ti, y que alguien sin saber qué cosa ibas a hacer tú, dio su vida por ti, entonces nosotros lo único que podemos hacer es darle nuestra vida en sacrificio por amor tuyo. Yo siempre cuento la historia de Abraham Lincoln, y siempre cuento esto y con esto termino.
Abraham Lincoln, como ustedes saben, y en junio 16, ¿sí? Creo que fue junio 16, hace poquito, hubo un feriado aquí. Fue el día que se declaró la libertad de todos los esclavos y de los afroamericanos en este país. Dice que este hombre luchó para que en este país, donde había tanta esclavitud, fuera erradicada por completo, y firmó un decreto en contra de muchos enemigos para que finalmente todos los esclavos y los que eran sujetos a servidumbre fueran libres. Dice que una vez Abraham Lincoln estaba caminando en un pueblo con su carroza. Abraham Lincoln era una persona muy pudiente, y dice que llega a un pueblo y entrando a ese lugar escucha un bullerío pero enorme. La gente... Lincoln, sorprendido, le dice: vamos para allá al chofer. El chofer agarra el caballo y el caballo comienza y Abraham Lincoln llega. ¿Qué pasaba? En una jaula de madera había una mujer hermosísima y gente alrededor pujando dinero. Yo pongo 10, yo pongo 20, yo 30, yo 50. Todos queriendo comprar a esa mujer, obviamente para satisfacer sus bajos instintos. Y cuando la gente decía: yo pongo 30, yo pongo 40, yo pongo 50, yo 60, atrás escucho una voz gruesa, fuerte: yo pongo 500. Todos voltean, algunos lo reconocieron, otros no. Era Abraham Lincoln. Obviamente nadie podía competir contra semejante oferta. Finalmente, el que estaba haciendo la puja dice: 500 a la una, 500 a las 2, 500 a las 3. La señora se va con el que paga 500. Abraham Lincoln la mete a la carroza, la sienta a su lado, una niña hermosísima, una virgen linda, ¿ok? Cuando comienza a avanzar unas cuantas millas, le dice al chofer: para aquí. Niña, te puedes bajar. No le entiendo. Bájate, vete. ¿Me puedo ir donde yo quiera? Claro que sí. Señor, ¿y puedo hacer lo que yo quiera? Toma tu carta, eres libre. Y la niña con la carta en la mano le dice: entonces, si usted pagó todo ese precio por mí y me deja en libertad, ¿me puedo quedar contigo? Porque si alguien me ama tanto, que dio tanto dinero y que me deja libre, es porque eres una buena persona. Y fue la sirvienta más fiel que tuvo Abraham Lincoln. ¿Qué cosa hizo esa muchacha? Le devolvió en gratitud todo lo que este hombre había pagado por ella. Mi pregunta es: al entender tú esta verdad, este intercambio, que tú debiste haber muerto física y espiritualmente, y que Dios, en lugar de cargar el castigo sobre ti, lo cargó en su Hijo, y que en ese glorioso intercambio Dios planeó toda la estrategia de salvación para el hombre, y que Isaac era solamente una figura imperfecta, una figura no totalmente consolidada de la perfección que vendría a ser después Cristo, que fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El justo se puso por los injustos. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú en gratitud por ese hombre que dio lo mejor que tenía? Su único hijo lo entregó por ti. ¿Vivirás en gratitud o seguirás viviendo tu vida a tu forma? Hoy día hay una invitación para que tú puedas recibir a ese Señor que hizo las cosas que hizo sin importarle si tú le ibas a aceptar o no. Tú ahora me estás escuchando y de repente: bueno, eso es lo que piensan ellos, esa es la religión de ellos, eso es lo que creen ellos. Pero permíteme decirte algo: yo te estoy diciendo lo que Dios hizo por ti. ¿Qué vas a hacer con semejante prueba de amor? Personalmente, yo voy a dar lo último que me queda de mi vida, los años que me puedan quedar,
en gratitud a ese Señor que dio a su único hijo, al que más amaba, y lo trajo a este mundo, lo hizo carne y se entregó por mí, para seguir adelante en la vida. ¿Qué vas a hacer tú con ese Señor? Vivirás tu vida pensando en ti, en lo que necesitas, en lo que quieres, en lo que puedes alcanzar, en lograr tus sueños en este mundo. O comenzarás a poner a Dios como el Señor de tu vida. Hoy Dios te llama por tu nombre. Y cuando Dios quería hablarle a alguien, Abraham, y cada respuesta que nosotros vemos a cada llamado de Abraham es: Señor, heme aquí. Y esa frase significa: aquí estoy. Dime qué quieres que haga. Te estoy escuchando, estoy atento. Hoy día hay una invitación para ti. ¿Estás atento a la invitación de Dios? Permíteme decirte algo. En la vida tendrás muchas invitaciones, a muchas reuniones, a muchas fiestas, a muchas graduaciones, a muchos encuentros en la vida, paseos, viajes, pero jamás vas a tener una invitación tan especial como cuando viene Dios y te dice: dame tu mano y sigamos juntos lo que te queda de vida. Me gustaría, antes de terminar, que tú puedas ver un video en el cual te narra a través de una canción ese glorioso intercambio que puede haber. Y yo le voy a pedir un favor, vamos a cerrar el video aquí, porque no podemos pasar un video de YouTube, porque la aplicación, cuando vea otro video, va a cortar todo. Así que vamos a terminar ahí la prédica. No sé si ustedes saben que hay leyes en este país, ¿no? Que no te permiten pasar un video dentro de otro video. Ok, así que vamos a dejarlo ahí. Que el Señor les bendiga a los hermanos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Y seguimos aquí con el servicio. Y miremos el video, por favor.